Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? Bien, todo bien, aquí terminando jornada y feliz de poder acompañarte. Igualmente, vos, Patrick, muchas gracias por aceptar esta invitación tremenda. Ya estamos siendo bastante cercanos, amigo del canal, por supuesto, así que no, yo feliz de estar aquí contigo y conversar estas cosas tan interesantes. Tengo a mi lado las imágenes que nos enviaste para ir mostrando que van a estar muy buenas. Así que, Patrick, ¿cómo has estado tú? Bien, todo bien. Feliz de la reacción que he tenido a través del público, la gente que ha visto las entrevistas, las imágenes, muchas consultas, muchas preguntas Mm. al WhatsApp de Biocer, porque hay muchas personas que se identifican con esta problemática, ¿eh? A pesar de lo curioso, lo impactante que puede ser. Es una problemática para aquellas personas que están siendo afectadas de forma directa por la intrusión de estas entidades interdimensionales. Sí, totalmente. A pesar de ser algo curioso, quizás a mucha gente y el trabajo que tú estás haciendo está haciendo despertar a las personas. Que antes, bueno, lo venimos conversando hace mucho, de que la gente cree que uno le dice, no, tú estás loco, tú estás viendo visiones, el New Age, ¿cierto? Pero hoy día tú estás haciendo un trabajo casi de hormiga, de ir hablando con distintas personas que tienen esa proyección de hablar con personas y todo y llegar a un buen público y así estás haciendo despertar a mucha gente, padre. Mira, hay un dato súper importante, no lo he mencionado en muchas ocasiones, y tiene que ver que esta hipnosis interdimensional, esta técnica, y en paralelo con la visión remota, es un trabajo que comenzamos hace poco más de 2 años. Ujú. Y en el proceso, como te comentaba la vez anterior, nos acompañan seres luz en toda la práctica o la ejecución de la técnica. Y Mm. los seres luz en un momento dijeron, no informen nada todavía, el que va a llegar boca en boca, gente que se está pasando el dato, que ya vino a consulta, maravilloso, bien, pero no promocionen nada, no publiquen nada, sigan ahí. Entonces, claro, seguimos recopilando información, viendo diferentes casos, impactándonos con la información que salía, y los seres luz este año nos dijeron, ahora sí, este es el año, pero de septiembre en adelante. Y así fue, tal cual. De septiembre en adelante comenzaron a llegar las entrevistas, comenzó a masificarse, estamos teniendo a personas de todo el mundo. Si bien es Wow. un trabajo, como dices tú, un trabajo de hormiga, Mm. paso a paso, pero se cumplió tal cual, como muchas otras cosas que nos dicen los seres luz, con el fin y el objetivo de ayudar a la Mm. humanidad, de dar este siguiente paso en este proceso de la evolución de cada ser humano y entender de qué trata este juego en este holograma Tierra. Totalmente, Patrick. Y se nota cuando lo mencionas, cuando lo hablas, que sale dentro de ti, de tu alma, que te encanta esto, de poder ayudar a las personas. Y qué bueno que tengas esos seres luz a tu lado, quizás guías, lo pueden mencionar algunos, que te están ayudando en todo este proceso. Así que nada, este va a ser un maravilloso capítulo. Yo creo que estaremos aquí, como lo mencionaba recién, unos 45 a 50, perdón, ¿Quién 45 a sabe? una hora y quizás nos podemos extender, así que si le está gustando a la gente, saludo a todos los que están ahora en vivo, buenas noches, buenas tardes, buenos días quizás en algún otro lado. Así que nada, Patrick, yo feliz de poder comenzar, si quieres podemos comenzar con las imágenes que nos enviaste, aunque sí me gustaría, porque tengo, antes de quizás poder pasar a eso, tengo unas preguntas para que pasar directamente a las imágenes que nos enviaste de cómo es esa transición de aquellos pacientes que tú tienes, que es cierto que tú les haces, los llamas hacedores, si no mal recuerdo. Hacedores o consultantes. Consultantes, exacto. Entonces, aquellos consultantes que van a tus sesiones, ¿cierto? De hipnosis, ¿cómo es el proceso cuando ellos despiertan de la hipnosis? ¿Qué es lo primero que recuerdan? ¿Recuerdan todo lo que vivieron inmediatamente? ¿Lo van recordando de a poco? ¿Cómo es su reacción inicial en el momento de despertarse después de este proceso? Cada caso es diferente. Hay personas que recuerdan toda la sesión. Hay otras personas que solamente algunos fotogramas de todo lo que vieron, todo lo que con las entidades que se enfrentaron. Hay otros que definitivamente, que es el menor porcentaje, que no se acuerdan nada. Por la misma razón, en cada sesión grabamos toda la terapia y finalizando le enviamos obviamente este link en la plataforma YouTube para que puedan ver su sesión. Hay sesiones que están publicadas, que están autorizadas, y otras que son privadas, obviamente. Sin embargo, de
cientos que están publicadas ahí, se entiende el contexto, cuál es el trabajo, lo impactante que es encontrarse con estas entidades, de que la persona ella misma vea los implantes que estas mismas entidades le han puesto en su cuerpo, o los portales o dispositivos en casa, incluso hasta en el vehículo, por ejemplo, y verlo en primer plano, la persona que está en trance, de verdad que es impactante. Patrick, estos momentos que estás viviendo, tú te conectas obviamente con las personas y quizás sus emociones, tú dices que es bien impactante obviamente lo que vas recibiendo de las personas, y si bien cada uno es distinto, obviamente cada consultante tiene una experiencia diferente, creo yo que a ti en lo personal también hay algunas que te impactan, supongo. Sí, mira, lo lindo de esto es que todo caso es diferente, independiente que existe un protocolo estandarizado o bases específicas de investigación, pero cada caso es diferente porque existen millones de razas, diversas formas y estrategias de acechar a la persona. Hay casos que, si bien todos son impactantes, pero hay unos que son más complejos en el sentido de que tú llegas a decir cómo la persona se mantiene eh, con vida directamente o se mantiene con ganas de seguir viviendo, porque de tantos implantes, muchas enfermedades, invalidez, problemas neurológicos, neurodegenerativos, problemas económicos, y aún así la persona le pone el pecho a las balas y trata de seguir adelante, pero con una carga emocional, una carga en las diversas áreas, y cuando sacamos todo esto comienza a fluir. Claro, siempre existe la cuota de responsabilidad de cada ser humano en poner de su parte para que se mantenga este bienestar, se mantenga esta limpieza, este reseteo energético, y que más aún si la persona se encausa en un trabajo de autoconocimiento, de conexión espiritual. Totalmente, eso es cierto, es siempre la responsabilidad de uno y es uno de los mensajes que más me gustó de lo que habíamos conversado, porque recae, si bien obviamente estas entidades nos invaden de otras realidades, lo vamos a conversar, quizás nos vas a ayudar un poco a ir entendiendo gracias a las imágenes que nos proporcionaste, pero eso de que uno se pueda ayudar es porque uno quizás tiene esa capacidad de ser más poderoso que estas entidades y de eliminarlas de tu cuerpo. Eso es muy poderoso. Es entender la capacidad del ser humano que tiene. Sí, totalmente. Sí. Oye, Patrick. Y estas entidades se encargan de que no reconozcamos ese poder. Apenas ingresamos al holograma Tierra, nos bajan la autoestima, nos implantan, nos distraen con el sistema, donde tenemos que buscar respuestas afuera, y lo que menos hace el sistema es que nos miremos hacia adentro, donde tenemos todo, donde tenemos este fractal luz, esta chispa divina, Claro. este amor que es un fuego maravilloso, que quema a estas entidades, que las aleja, que las desparticulariza, que podemos limpiar todo en nuestro hogar, y partiendo por uno mismo. Eso es cierto. Vamos a hablar sobre implantes, ¿cierto, Patrick? Los implantes arcónticos, para ir desglosando quizás el concepto completo. Y saludamos aquí a las personas que Claudia nos está escribiendo. Este concepto, para ir desglosándolo, ¿cierto? Implantes arcónticos. Los arcontes. Aterricemos quiénes son ellos. ¿Quiénes son? ¿Son parásitos energéticos? ¿Son seres superiores que están en otras dimensiones? ¿Qué requieren de nosotros? Por favor, Patrick, aterriza aquí el concepto completo de ellos. Los arcontes son seres interdimensionales, ya mencionados en diversas escrituras, en las más conocidas en los textos de Hammadi, descubierto en el año 1950 en Egipto, donde se menciona directamente a estos arcontes, que son quienes han creado el holograma Tierra y que nos atrapan con el objetivo de consumirnos. Ellos se alimentan de nosotros, necesitan de esta energía, y no es cualquier energía, tiene que ser energía de baja frecuencia, energía endoplasmática, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la pena, de la amargura, etcétera, de las enfermedades, todo lo que sea negativo, ellos felices consumiéndolo. Y segundo, intentan replicar nuestro gen luz. El gen luz es la presencia, lo que hablábamos recién. ¿Por qué razón? Porque ellos carecen de esa espiritualidad, de esa chispa divina. Por lo tanto, al replicarlo, ellos pudiesen incrementar su frecuencia, y por frecuencia, obviamente, seguir avanzando en las diversas capas dimensionales. Si bien ellos están en una capa superior a nosotros, están en la cuarta dimensión, nosotros estamos abajo, ellos nos ven a nosotros, ellos nos controlan, esa es su ventaja.
pero no así nosotros a ellos. Por lo tanto, es complejo decir a las personas que somos alimentos de otras razas, que son superiores, que están sobre nosotros, que son más inteligentes, que crearon este holograma y estamos de visita en este juego, y el sistema está diseñado para que no comprendamos o no sepamos que es un juego, entre comillas, y que tiene ciertas instrucciones, y al saberlo tenemos la capacidad de poder salir de este juego. Quebrarle la mano justamente a este destino o proyecto arcóntico, porque esto saben, cuando tú naces, cuando tú mueres, pero en el trayecto experimenta, te hacen sufrir, se alimentan de ti, de tu familia, te generan este caos en las diversas áreas. Entonces, descifrar de qué trata este juego originado por estos arcontes te da grandes pistas para entender por qué estamos acá, para dónde vamos, qué hacemos, por qué nos distraen con tantas cosas de la New Age, entre otros detalles ahí. Hay un punto que me gustaría tocar, quizás lo podemos abordar un poco más adelante, que es el tema del holograma Tierra. Este proyecto que ellos crearon quizás para controlarnos, para dominarnos, porque es un tema que quizás, y te lo había comentado la primera vez que nos unimos, que es un concepto que yo no había escuchado, si bien se asemeja quizás un poco a lo que puede ser una simulación, de que vivimos en una simulación creada quizás por otros seres. Entonces, este holograma Tierra, Patrick, ya que lo estamos comentando, aterricémonos un poco antes de llegar al tema de los implantes, porque creo que es súper bueno ir conociendo quiénes son los que nos controlan, los arcontes, en qué estamos, en qué etapa estamos, en qué proceso de la humanidad estamos viviendo, y luego pasar a la solución o a conocer qué es lo que nos implantan a nosotros, que son estos implantes arcónticos, ¿cierto? Que nos quitan energía y quizás tú nos vas a profundizar de eso con las imágenes. Entonces, este holograma Tierra, ¿cómo nace este concepto? ¿Cómo se descubre quizás que realmente estamos en este holograma y no estamos viviendo en una realidad real, si se puede decir, una realidad real? Entonces, Patrick, por favor, abórdanos aquí todo esto que estoy intentando mencionar. El holograma es esta cárcel diseñada por los arcontes con el objetivo que te mencionaba, poder estudiarnos, pero no en nuestro traje biológico, ya que también les pertenece a ellos. Como lo decían los textos de Carlos Castañeda y Juan Matu, de los antiguos chamanes de México. Los voladores o estas entidades inorgánicas nos dieron su mente. Cuando ingresamos nuestra esencia, ingresamos a esta cárcel holográfica, por X motivo, hay muchas razones, pero es una cárcel tan atractiva para esa experiencia de nuestra chispa divina, pero apenas ingresamos nos engatusan y nos engañan estas entidades para que volvamos a retornar una y otra vez. Apenas ingresamos, nos olvidamos que somos esa esencia, de que somos luz, y nos identificamos con un sistema que es terrenal, cuadrado, físico, racional, netamente palpable en nuestros 5 sentidos, pero nos olvidamos de nuestra esencia básica, claro, o de nuestra chispa divina. Y así cuando nos colocan en este samsara, que nos retornan una y otra vez, a través de engaños y acuerdos, ellos hacen que firmemos pactos, así como nos pueden generar imágenes holográficas a nivel individual, en base a nuestras creencias, también este holograma Tierra está diseñado, es una proyección que está sostenida obviamente por proyectores nucleares, algunos que están en la Luna, falsa Luna entre comillas, entre otros sectores justamente para proyectar este holograma Tierra, que hay muchos similares a este. De hecho, en muchas sesiones nos encontramos que estas entidades también están creando copias de ella y la están colocando en los otros hologramas Tierra para en el fondo tener más alimento, principalmente, pero la esencia divina o chispa divina es una sola, que está en el humano físico original. Claro, y eso me acuerdo que lo habíamos conversado la vez pasada y era muy interesante porque esto es literal, entonces somos un cuerpo, un avatar, no es nuestra esencia verdadera. Y quizás ese camino del ser humano hasta el momento de morir y que no nos engañen en la vuelta, es encontrar esa chispa divina única, original de nosotros, ¿cierto? Correcto. Y hay un punto, Patrick, que yo estaba viendo una vez un podcast en el que entrevistaba
una persona, no sé si era conocida o no, pero contaba una experiencia que tuvo con la salvia, una especie de droga, ¿cierto? En la cual él alucinaba y estuvo, no sé, habrá estado 8 minutos, 10 minutos en una alucinación con algún tipo de convulsión o algo extraño. De hecho, está ahí un video. Lo que él hace y comenta luego, después de esta experiencia, es que él dice haber vivido bajo el agua, haber vivido más de 6 meses bajo el agua, había tenido familia, tenía hijos, veía deporte, jugaba a la pelota, fútbol, y él tenía una forma como de caballo de mar. Entonces, toda esta forma, como muy similar a la Tierra, pero sabía que estaba debajo del agua, le hizo pensar, y lo comentaban ahí en el podcast, que cuando él llegó vivió los 6 meses. O sea, los 8 minutos que él estuvo inconsciente o alucinando, se supone que él dijo que había estado 6 meses viviendo con una familia y todo. Y cuando él vuelve, como que le cuesta un poco respirar, porque su mente ya se estaba acostumbrando a esto debajo del agua. Entonces, de hecho, le dan un poco de agua, como que se la tira a la cara. O sea, es como impactante y a la vez es como, wow, ¿será esto efecto de la alucinación? Y luego empiezan a comentar, y por eso quiero llegar al punto, de, ¿habrá alguna forma de que quizás el ser humano, no sé si es la palabra correcta, desdoblarse o intercambiar su cuerpo pueda trasladarse a otra dimensión y vivir ya sea una vida pasada, una vida alterna o algo distinto y que haya podido ser experimentado por este ejemplo, esta persona que yo te dije recién, Patrick? Creo que es probable. No nos hemos encontrado un caso directo como el que narras. Sin Ujú, embargo, para hacerlo calzar con la información que nos llega o obtenemos de parte de estas sesiones, ujú, que lo único que nos limita de experimentar las dimensiones paralelas, si bien el CERN ya ha confirmado justamente que ujú, existen 11 dimensiones paralelas claro. y contando, pero lo que nos limita a poder experimentarlas es nuestro traje biológico. Este no Mm, nos limita y nos apega al plano físico. claro. Pero cuando nos desprendemos del traje biológico, y así muchas personas en experiencias cercanas a la muerte narran y describen cómo con el pensamiento viajan, van, vienen, Mm, porque no hay tiempo y espacio en algún lado. Por lo tanto, cuando estás sí. desprendido del traje biológico, del avatar, Mm, tú puedes hacer conexión con diversos mm, planos a la vez. Toda la línea de tiempo convergen en el mismo claro. tiempo. Eso es lo que también se ha confirmado. Pero Mm, claro, de un plano bidimensional o tridimensional, que el holograma Tierra, es re difícil poder manejar ese concepto. Pero una sí. vez nos desprendemos del cuerpo físico, cambia la cosa. Patrick, ahora que me hiciste dejar una duda en mi cabeza. ¿Mm? Cuando estamos hablando de que sí existe un ser original nuestro, nuestra chispa divina, que está en algún punto del universo, de dimensiones, en algún lugar, y nuestro caparazón físico es distinto a él, pero nosotros tendríamos alma también interna en este cuerpo actual que está dentro de nosotros. En este caso, por ejemplo, antes que lo menciones, Patrick, que, no sé, he conocido personas cercanas que han podido o han tenido esa experiencia de desdoblarse, que han podido salir de su cuerpo, poder ver alrededor, han viajado, vuelven, sienten ese miedo de que quizás no pueden volver a su cuerpo. Entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿Están pasando tu mismo cuerpo físico a otras dimensiones? ¿O es que realmente tenemos un alma que está también conectada a nuestro ser original? Mira, en mi experiencia, mi primer viaje astral, por ejemplo, de doblamiento fue a los 15 años. Yo ya Wow, hace tiempo atrás venía con estas preguntas interrogantes existenciales. claro. Y para confirmar justamente de lo que yo ya venía incorporando como teoría sobre las dimensiones paralelas, comencé a programarme para hacer este doblamiento, viaje astral, hasta que lo logré a los 15 años. Y fue impactante verte, yo estaba en la cama, vi en la cama acostado, pero yo estaba a 2 metros al lado de la cama, pero ya como tenía una teoría, no me asustó, sino me emocionó, me impactó, y comencé a recorrer. Y como mencionaban, existe el tiempo y el espacio. Tú piensas en el lugar, estás ahí. ¿Ya? Es rápido, es instantáneo, básicamente. Mm, Pero tu cuerpo
astral está ligado a tu cuerpo físico, a tu avatar. Tu proyecto aún no acaba, aún no ha descarnado, por lo tanto tienes que seguir pegados a la 3D. Eso por ese lado. Respecto al alma, independiente del nombre que tenga, sea espíritu, alma, ánima, fractal luz, en el fondo nuestra esencia original, lo que somos realmente viniendo de una fuente divina, de una fuente única o de la misma fuente donde salimos todos. Entonces somos luz originalmente. Sin embargo, como hablábamos de esta trampa, al ingresar solamente un fractal, una porción de ese total luz ingresa en este vehículo biológico. Y aquí queda atrapado. Entonces son dos cárceles. El cuerpo físico, avatar, y el holograma tierra. Esas son las dos cárceles. Y ahí estamos limitados. Ahí comenzamos a deambular. Y hay muchas personas que nos preguntan, cuando ven las sesiones que tenían publicadas, ¿por qué al finalizar liberamos al aspecto luz? Que también es el otro concepto o nombre que le damos a esa chispa divina. Humano luz o aspecto luz. Claro. Nosotros aquí somos aspecto físico. Pero nuestro gran fractal, aspecto humano luz, el que está atrapado. Y esa es la finalidad de la sesión, independiente del motivo de consulta de la persona, que puede ser por temas económicos, de salud, etc. Claro. Pero el fondo de la sesión es saber quién tiene tu mano luz, porque estos seres lo atrapan, dónde está, liberarlo y que fusione contigo, ya se fusione con ese fractal que está acá guardado. Y esa conexión permite de que tu frecuencia de vibración se incremente y comiences a crear la realidad sacando a estos saboteadores que te colocaban el palito en la rueda de la bicicleta para que constantemente te cayeras, no te resultara nada. Claro. Ahora estos bichos, estas entidades no están. Y ya conectado con tu luz comienza a co-crear tu realidad de forma consciente. Y ese es el objetivo real de lo que hacemos al fusionarte con tu esencia, con esa gran porcentaje de luz que te tenían atrapado o te faltaba. Pero vuelve a ser uno, vuelve a ser tu origen. Claro, tienes que terminar el proyecto, hasta descarnar, salir de forma consciente, no creerte el cuento que está al final con el túnel y la luz al fondo, o las figuras arquetípicas religiosas de turno, o el dios o el gurú, la creencia de turno que tenga cada persona que descarne, porque estas entidades saben cuáles son tus puntos débiles, tus debilidades, por lo tanto van a intentar engatusarte con esas proyecciones holográficas para que tú vuelvas a retornar y no salgas de la cárcel. Claro, lo entiendo. Y es importante eso que quizás el mensaje que tú entregas, de darse cuenta de que muchas veces cuando uno intenta ayudar a las personas que son creyentes en ciertas deidades, ¿cierto? Que puede pasar alrededor del mundo, cuando uno descarne, uno cree que esa deidad me vino a buscar y ahí es donde está como ese engaño, ¿cierto? No sé si hablamos, porque creo que en uno de nuestros videos había gente diciendo que en una próxima entrevista habláramos sobre este túnel, el que mencionaste tú. Entonces, no sé si lo abordamos la vez pasada, pero sería interesante que pudiésemos mencionar a las personas, porque creo yo que lo del túnel es una de las cosas que más se repite dentro de las personas que dicen eso es lo más típico que alguien ha vivido o cuando ha tenido una experiencia cercana a la muerte, describe del proceso de muerte, ese túnel. ¿Qué es específicamente quizás ese túnel? ¿Por qué esa imagen tan clara de un túnel y no otra cosa? ¿Será eso solamente para masificarlo? ¿Qué es lo que podría ser? Desde el otro lado, los arcontes están diciendo, mira, utilicemos esta imagen, que es la que se maneja mucho más en el inconsciente colectivo, que es la que más se ha difundido a nivel global, por lo tanto es más fácil engañar a las personas porque apenas descarne entre ese caos que deja el cuerpo físico, que a lo mejor falleció por una enfermedad, por un accidente, por X razón y sale con esta mentalidad caótica, sin entender nada, pero ve el túnel y inmediatamente se entrega, porque dice, sí, esto lo hablé, o me lo hablaron, o lo escuché, o lo vi, mientras estaba encarnado. Entonces voy para allá. Entonces es una trampa que generan estos arcontes para no... Ellos intentan que tú no pienses apenas descarnes. ¿Ya? La idea es mantenerte distraído inmediatamente y engancharte con tus debilidades. Y ahí está el túnel, como a otras personas, se le aparece una figura religiosa, o al pariente muy querido que estaba descarnado, que lo viene a recibir, lo encamina y lo lleva.
y la persona se Vale. entrega. Claro, porque llega a un terreno nuevo, si bien reencarnamos muchas veces, pero no olvidamos que ya estuvimos ahí, y de eso se trata. Y el objetivo de la reencarnación es ese, que tú no recuerdes de tu vida anterior para que no tengas esa ventaja de tomar un camino nuevo. Mm. Y te atrapan con estas figuras, con estas proyecciones holográficas, el túnel y todo lo que mencionamos, pero es una trampa. Patrick, ¿y te ha tocado en alguna sesión algún paciente que en su vida pasada recuerde esto y sepa lo que tiene que hacer en el momento de morir? Porque ahora, claro, De hecho, ya, la persona que va, sale consciente, obviamente ¿ya? no va a querer retornar, porque entiende que este es un juego que por muy vivido, por una experiencia que te haga crear emociones, palpar una realidad a través de tus cinco Ujú. sentidos, pero cuando entiendes de qué trata el juego, te das cuenta que eso es simplemente una decodificación de la materia con este avatar. Pero la realidad y lo que somos, en esencia, es lo que está afuera de esta cárcel. Entonces, cuando lo entiendes y sales empoderado, sales muy en claro de que no quieres retornar, no quieres volver, no quieres pasarla mal, ¿ya? Claro. Porque no es tu lugar, ya lo experimentaste, ¿por qué quieres volver a la cárcel? ¿Qué sentido Mm, tiene? entiendo. Entonces, bueno, salen más de una. Mm, Pero sí, hay personas que en sesión revisamos esto cuando descarna y nos narra justamente el tema del túnel, que aparecen unas figuras humanoides, que aparecen ángeles, mm, arcángeles, Ashtar Sheran, que se mm, en los consejos pleyadianos, los ancianos de no sé mm, qué, los mm, hermanos mayores a escoltarlo, pero lo meten de vuelta en la cárcel. mm. Pero mucho de lo que ellos pueden ver es real, existe, pero se están haciendo pasar estos arcontes por ellos. Existieron seres que estuvieron acá en este plano holográfico para darnos apoyo, entendimiento y conocimiento para salir de la cárcel. De hecho, en los textos apócrifos de Juan y de Santiago especialmente, Ok. Jesús le habla de los arcontes y le dice cuáles son las frases cómo va a ser el engaño o la actitud que tiene que tener cuando enfrente a las entidades que lo van a estar esperando apenas descarne. Aparecen los textos apócrifos Oh, de Santiago. Y es fuerte lo que sale ahí, porque él lo describe. eh, Jesús. El tema es que muchas de estas figuras que si bien estuvieron acá, sí, esta arconte no les cuesta nada generar la proyección holográfica de esta imagen para seguir engañando a la persona, porque ya tiene esta claro. persona cierta pleitesía por esa Mm. figura. Es que eso es lo que me imaginaba, o sea, porque sé que ha habido personas que han descrito a ciertos guías, han descrito a figuras angelicales y se notan demasiado convencidos que son reales, que existen, porque los guían de cierta forma, distintos mediums y todo. Entonces, si bien tú nos entregas también dibujos de aquellos pacientes que han visto y lo vamos a ver ahora, han visto estas entidades, claro, me hizo sentido de que unas entidades quizás o mayores o que tengan ese poder de ilusión puedan crear estas ilusiones a nosotros y creer que son las entidades que nosotros queríamos ver en el momento de morir y nos podrían engañar. Exacto. Hay varias estrategias que ellos aplican, son muy inteligentes, como te mencionaba. Ellos manejan la materia como quieren. Por Mm, lo tanto, no les cuesta nada generar una imagen holográfica. Más aún, si el dispositivo que tenemos acá llamado mente es de ellos, les pertenece. Por lo mm, tanto, ellos claro, controlan nuestra mente. claro, ahí hay un gran problema en intentar que nosotros podamos dominarlo de cierta forma. Pero Por sí, eso es bueno, Patrick, importante tener la información, mm, sí, empoderarse, no cerrarse a nada, sino ir armando el rompecabezas. ujú, Y yo entré en esta área no porque quiero ser hipnoterapeuta, mm, no, para nada. Yo partí con el tema de medicina natural, que es lo que siempre me ha llamado la atención, pero en el afán de buscar más respuestas a ciertas patologías que no tenían explicación, mm, llegué a esto y aquellas patologías extrañas, curiosas o sentenciadas por la medicina se fueron. ¿Por qué? Porque quitamos los implantes, quitamos las entidades del astral que estaban acechando a la persona, le estaban haciendo daño. Eso mm, permitió de que su bioelectricidad, su cuerpo mm. biológico, su cuerpo energético se sincronizaran y su salud se comenzó a manifestar. Claro, totalmente. Patrick, ¿te parece si pasamos a las imágenes?
Se ve muy interesante, las estuve revisando un poco, pero no quise verlas tanto para no spoilearme que nos pudieses mencionar tú, pero esta parte va a estar muy interesante, saludando a todos aquellos que se están uniendo, que se van a unir nuevamente a futuro. Fijé aquí un comentario de alguien que está desde República Dominicana, así que muchas gracias a todos de todas partes del mundo que nos están viendo, Latinoamérica. Así que, Quiero saludar también ahí mira, Claudia es una de nuestras consultantes y perfecto. Vicenta es su hija, su chiquitita muy linda. Me coloca te amo. Un besito Me, para ti, Vicenta. Maravilloso, maravilloso. Entonces estamos aquí con gente que conoce de tu trabajo y eso es maravilloso. Así que, Patrick, vamos a ver las imágenes entonces que nos proporcionaste. Tengo aquí mi computador, nuestra página, se va a ver excelente, yo creo, se está viendo bien, hice unas pruebas, así que creo que no hay problema. Y sé que... Ah, aquí estamos. Se ve ¿Se perfecto. ve bien? Sí, Sí, a ver, déjame ahí. Perfecto, lo tengo en pantalla grande y estamos. Bueno, Patrick, estas imágenes que nos proporcionaste son creadas por pacientes que han estado o consultantes que han estado en tus sesiones, ¿verdad? Luego de haber hecho alguna sesión interdimensional. Así que, Patrick, por favor, explícanos qué es, de dónde salen estas imágenes, todo lo que se pueda saber. mira, hay una imagen que es muy evidente, esa figura humanoide que está al costado. Es el clásico gris, este extraterrestre que le llaman la mayoría. Para mí son seres interdimensionales. Perfecto. Ese gris tiene estas extremidades, tiene su caja torácica, sus costillas, Claro. clásica cabeza, cabezón, ojos profundos negros, a veces tridáctilo, en otras ocasiones tiene 4 dedos, y esta persona Claro. lo ve, y es la entidad que estaba encargado de cambiarle los implantes. Al costado de la figura humanoide tenemos una pierna, dibujo una pierna, Esto, en el perfecto. segmento del muslo donde, exacto, en el segmento del muslo donde tenía implantado este dispositivo, que se veía más al otro extremo, Acá, exacto, una perfecto. especie de chip, una placa, llamémosle una placa computacional, ¿ya? Ok. Básicamente el dispositivo donde le estaban generando dolor, mucho malestar en la pierna, incomodidades que la medicina no podía dar explicación, él ya había ido a especialista, había realizado kinesiología, fisioterapia y un montón de técnicas o terapias asociadas a la medicina alopática. Y este personaje, este humanoide, este gris, tenía su centro de operaciones en su nave, y esa nave estaba sobre la casa, esa misma. Y la nave tenía esta especie era como escalonada, y así lo veía la Claro. persona, así lo plasma, Como así lo ve. piramidal, ¿o no? Exacto, Sí. exacto. Ahí hay muchos diseños de nave, y en el caso de esta persona, ese era el diseño que tenía esta nave. Wow, wow, potente. O sea, básicamente, este ser estaba con esta nave encima de su casa y tenía un implante en la pierna, ¿cierto? Como con esto mismo, entiendo. Y aquí abajo había algo que Perfecto, ahí no sigue. comprendía, claro. Ese abajo es una incubadora, ¿ya? Te mencionaba anteriormente lo del aspecto luz, humano-luz, que el que atrapa. Bueno, el Claro. humano-luz de esta persona estaba en esta incubadora, en este centro de operaciones, y tiene estos brazos tipo mangas que salen de esta incubadora, que es la extracción de su propia energía. Y esa Eh, energía lo que hacen estas entidades, porque a ese nivel de poder que tenemos, lo ajá. que hacen es nutrir a su raza, ellos se alimentan y a la vez sostienen su tecnología. Es como una batería. De hecho, nosotros nos llaman contenedores o baterías. Es Entiendo. el nombre Claro. técnico que tienen estas entidades interdimensionales para nosotros. Ah, ya, somos sus contenedores, entonces, claro. Y aquí entonces succiona esa energía, ¿o no? Exacto. Entonces ahí él dibuja como su mano luz que está acostado dentro de la incubadora y están absorbiendo su energía. Perfecto, claro, no me había dado cuenta. Ahí Exacto. está. A través de los Perfecto. pies. Exacto. Ya, entiendo. Ya, ahora entiendo la imagen, exacto. Perfecto, perfecto. Wow, recordemos que estas son imágenes de personas que han vivido los procesos de hipnosis interdimensional y estamos
describiendo estas imágenes, ¿no es así, Patrick? Así es evidencia de terreno de las personas que descubren o le ayudamos a descubrir cuáles son estas entidades interdimensionales que están generando sus complicaciones de salud, de económico, qué sé yo, hay casos donde la persona describe que ve sombras pasar en la casa, se sientan en su cama, le botan objetos, le abren la puerta de la despensa, etc. Wow. Claro, todo un proceso paranormal. Seguimos. Patrick, esta está un poquito borrosa, pero no sé si se aprecia bien. Uh-huh. Sí, mira, esta persona era una mujer que tenía problemas respiratorios, una dificultad tremenda para poder respirar de forma profunda. Y en trance vio que tenía este dispositivo, que era una especie de corsé, que le comprimía su tórax, y obviamente estaba generando esta deficiencia respiratoria. Tenía estos grilletes en sus manos que limitaban su movimiento, los mismos grilletes en la zona de los tobillos, y estos cables ¿Verdad? que salen de sus piernas le estaban colocando una especie de plasma, que son parte de los experimentos que realizan estas entidades. Entre grises y reptiles se estaban ahí repartiendo el botín, se estaban alimentando y experimentando con esta consultante. Uh-huh. También una placa que se ve en la zona del cuello, que le generaba dolor cervical y alteraciones en la tiroides. Perfecto. Exacto. Y el antifaz en los ojos limitaba que pudiese ver la realidad o por lo menos viera algún tipo de solución frente al caos, sufrimiento, dolor que mantenía su cuerpo físico. Wow, interesante, o sea, casi como simbólico. Sí, Sí. tal cual. O sea, y aquí estabas diciendo que hay dos razas que se estaban peleando por la energía de ella. Mira, normalmente estas razas se pelean entre ellas, ¿no? Pero a veces, especialmente en este último periodo, entre ellos están haciendo acuerdos. Como saben que están siendo, o tienen de cierta forma los días contados, y hay una Ujú. gran eliminación de parte de varios terapeutas a nivel mundial. Entonces ellos están haciendo acuerdos para no ser eliminados, para que sigan en su proyecto, porque están Perfecto, corriendo peligro. perfecto. Patrick, y una duda, ¿qué hace que una persona sea tan cotizada por estos seres? Mira, si bien la mayoría tiene un 2% de gen luz Ujú, en nuestra constitución original y un 98% de gen reptiliano, ujú. sin embargo, existen personas que vienen con un 2.1, 2.2, que se ve así como poco, pero es muchísima luz para el promedio en este plano holográfico. Entiendo. Por lo tanto, enciende inmediatamente las alarmas a estos grupos de arcontes y tienen que sí o sí intervenirle rápidamente. Ahí es donde nos encontramos con personas, con humanos, con aspectos físicos que vienen dañados desde su inicio, con daño neurodegenerativo, problemas motores, tetrapléjicos, problemas en su columna, Wow. esquizofrénico. O sea, la idea es intervenirlo rápidamente para que esa persona no tenga la opción a conectar con el amor, con la armonía, porque si lo hace, ese porcentaje de luz se enciende exponencialmente. Entonces tienen que generarle un gran caos para que no conecte. Pero lo curioso es que hay muchas personas que en esas condiciones que sí se cuestionan y buscan algún tipo de solución y Claro. llegan a conectar. Wow. Qué potente eso, y tienes toda la razón y todo el sentido que haya gente que nazca con ciertas cosas y uno lo puede atribuir a que quizás ellos ya nacieron con ese gen luz extra que la mayoría no tiene y eso hace de que tengan estas enfermedades, que tengan estos seres que los estén atacando, como quizás esta chica que te fue a ver. ¿Sí? ¿Sí? Hay varios casos así similares. Más aún en este último caso, por ejemplo, Ujú. donde están llegando muchos niños con una constitución genética diferente, con un par de cromosomas más, por ejemplo, o Aún. directamente son niños de carácter, o se les tipifica como niños de silicio, o humanos de silicio, Mm. que tienen mayor vibración al humano promedio que es de carbono, o niños de crístico. Entonces, sí o sí van a intentar intervenirlo, y por la misma Claro, razón, te lo voy a hablar en clave porque la accesibilidad del algoritmo, por por la supuesto. misma razón, aquella vez que se generó este famoso confinamiento, ¿ya? El famoso Mm. pinchazo con un
a material genético modificado era para que estos niños, o limitar el crecimiento de estos niños en masa que están llegando ahora. Entiendo. O sea, habría sido, por así decirlo, una directriz de estos seres, ¿o no? O sea, habría sido todo esto organizado por estos seres. Correcto, me encontraba en varias sesiones interrogados a estas Mm, entidades y, por ejemplo, hay un video muy interesante donde entrevisto a este gris, lo pillamos, obviamente las personas se preguntarán, pero ¿cómo te va a responder? Claro, cuando tú abres una línea en paralelo, una línea de existencia en paralelo, mm, el que abre esa línea la controla. Por lo tanto, el mm. terapeuta voy controlando esa línea de tiempo. Y lo que encontremos ahí se tiene que responder o adherirse al guión del procedimiento. Entiendo. Si bien igual encontramos algunas jerarquías que son más rebeldes y se resisten, pero sin embargo, hay muchos casos nos encontramos con estos peones, en la mayoría son estos grises. Mm. En esa ocasión, este gris me cuenta que él había sido, lo designaron a un sector en particular en este proceso del confinamiento, y él estaba enterado justamente de la modificación genética, ¿ya? De la alteración genética a través del pinchazo. ¿Ya? Claro. Y comienza a soltar información, Mm, información importante. Pero claro, porque la persona que consultaba, su hijo, que tenía un par de años, mm, tenía este gen luz superior, y que en su vida anterior había sido uno de los guías importantes que acaparaba a la humanidad, entregaba un mensaje mm, importante, despertaba a las masas. mm, Entonces, claro, estaba retornando este muchacho, este niño, mm, y ellos tenían que frenarlo de una u otra forma. Pero la mm. mamá también, informándose, no lo sometió a los protocolos a nivel mundial, evitó que le Bueno, pusieran el pinchazo, por lo tanto el niño se mantiene ahí. Bueno, intentamos publicar el video, me lo censuraron, me lo bajaron, me ganó un strike. wow. Claro. Entonces, y de hecho hace poco lo compartí, pero fue por Telegram, por ahí se puede. Ujú. Fue una entrevista que tuve con una chica de México, Ya. porque hablamos del tema, y me dijo, oye, pero compártelo por acá se puede. Se los compartí, así que ahí lo están viendo. La Bueno. información, la sesión dura como una hora, pero la Ujú. información contundente es de como de 5 minutos, donde habla Ya. directamente cómo se coordinaron estas entidades arcónticas con los gobiernos de turno, con los más globalistas principalmente, etcétera. Wow, qué potente. Y además se nota que está ahí la manito para censurarlo y no poder mostrar esta información. O sea, Muy uno dice sensible, después, ¿cómo entonces esto no va a ser real, po? O sea, muy sensible. y sí, sí, Cuando sí, ustedes comienza, por eso, cuando comienza a soltar información que es sensible, que puede sacarte de la granja humana, como decía Salvador Freixedo, claro, estos grupos elitistas de poder, corruptos, globalistas y satánicos, obviamente van a utilizar todas las herramientas de la Big Tech para poder controlarte. claro, totalmente. Y quizás qué magnate puede estar ahí involucrado en estas cosas. Bueno, Patrick, continuemos con las siguientes Dale. imágenes porque esto me parece muy interesante. De hecho, hasta yo creo que mucha gente puede ir viendo ciertas cosas, se ven como seres por aquí alrededor, el aura. Correcto. Ahí tenemos, por ejemplo, un campo energético, que podemos llamar aura, Ok. en el que se ve bien feo, con mucha intrusión. Hay larvas energéticas que están Mm, fisurando este campo energético, muchas larvas energéticas, y se ven una especie de entidades voladoras alrededor, que son estas entidades energéticas también. Unas son larvas, las otras son entidades energéticas, y que se acoplan, es como las palomas. Si entra una larva, va a llamar la ujú. atención de otra, y esas larvas después van a comenzar a llegar a una entidad más poderosa o más consciente, entre comillas, para poder apoderarse de la energía de la persona y generarle caos, seguir Mm, bajando su campo energético, su protección, al punto de que comienza a afectarle al nivel físico o a nivel psíquico. No así el que está al otro lado, donde hay un aura, una energía, o un campo energético simétrico, mm, alineado, sin entidades, sin intrusión, claro, sin fisuras energéticas. limpio. Mm, claro, comprendo. O sea, esta es lo ideal, esta es la idea. Ujú. Ese es el objetivo. Entonces, ahí también hay una relación directa, porque somos seres integrales. Cuando tú
eres coherente en lo que piensas, dices, sientes y haces, favorece de que tu campo energético esté alineado, esté adecuado, y eso a la vez genera una alta vibración, lo cual va a incomodar que estas larvas puedan ingresar como Pedro por su casa, Claro. que tu campo energético va a ser de alta frecuencia, que no es compatible con estas larvas o seres inorgánicos que son muy densos. Entonces los repeles. Y ahí es cuando uno tiene que hacerse consciente para poder generar esta protección. Cosa que el sistema te lleva por el otro lado para que tú estés sufriendo con angustia, con pena, que tengas miedo, que veas televisión y las noticias, que te bajan la vibración y preocúpate por esto y la guerra de allá. Y no quiere decir que seamos indolentes, no, simplemente son estrategias, por lo que mencionabas tú, por estas élites globalistas, para bajar tu frecuencia y constantemente estén estas entidades haciendo de la suya. Comprendo, comprendo. O sea, esto grafica básicamente quizás si es que existiera algún dispositivo para ver nuestra aura o nuestro campo energético, ¿Existe? ¿Cierto? Cámara Kirlian se llama. Ya, conozco la cámara Kirlian. De hecho, hice un video, lo tengo en el canal sobre el doctor Konstantin Korotkov, que el doctor ruso que también ocupaba ese estilo de cámaras para grabar la energía de uno de los seres. De hecho, no sé, no lo hemos pasado. No, es una de las. Después parece que tienes como la figura de la cámara, ¿no? En una de las En siguientes. esto parece que no. Pero veamos, a ver si Ya. está. Bueno, hay un comentario de Julio López que dice que le gustaría saber más del tema, que nos viene escuchando, que le parece interesante. No sé por dónde podrías tú, si tienes algún canal de Telegram donde puedes ver esos videos que están censurados en todas las otras redes. Así que, bueno, pueden meterse al enlace de Patrick y ahí encontrar todo. No sé si Patrick quieres dar algún dato para que te sigan más y vean Siempre es bueno específicamente. ver las sesiones que están publicadas, ya que te permite comprender la dinámica del trabajo que se hace y lo que está al otro lado, que es lo más importante, y los efectos que tiene la persona. En la plataforma de YouTube, Patrick Vargas-Hipnosis. Ahí encuentran cientos de videos publicados de diversas, de muchas sesiones, básicamente, muchos casos. Y ahí los dejo invitados para que ya vayan incorporando información. Obviamente van a salir preguntas, yo intento responder todas las que me hacen a través de la plataforma, ¿ya? Pero eso ya da un puntapié inicial importante para quien quiera comprender qué es lo que hacemos acá, para dónde vamos, qué es lo que realmente trasciende, cuál es el objetivo de este holograma Tierra, qué sentido tiene reencarnar una y otra vez, no llevarte nada al otro lado, etc. Sumamente importante eso. Patrick Vargas, para que lo vayan a ver. Bueno, ya en el canal de él, tanto como en el mío, están entrevistas, videos cortos también, así que pueden aparecer ahí. Por aquí nos agradece. Gracias, Julio, por ver. Así que nosotros vamos a continuar con esta interesante sesión online que tenemos aquí junto a Patrick, porque estamos viendo una nueva imagen. Por favor, Patrick, ¿qué es todo esto? Mira, hablando de las sociedades, si bien existen sociedades secretas a nivel terrenal, pero también tenemos estas sociedades a nivel astral. Y por conveniencia hicieron esta sociedad, estos reptiles con los grises. Y los grises vendrían a ser la mano de obra de estos reptiles. Y los grises son los que están ejecutando en terreno la instalación o actualización de dispositivos en la persona. La persona, una vez en trance, y al llegar al momento de retirar los implantes, dispositivos o chips que tenías dentro de su cuerpo, damos la orden para que lo retiraran estos mismos grises, y ella ve cómo salen a través de su boca y los dibuja de esa forma. Perfecto, o sea, como que están... Exacto. Ya salen están haciendo abandono de su cuerpo. Exacto. Eso es. Entonces, claro, lo has mencionado varias veces que los grises son como los peones y es lo que la mayoría de las personas ve cuando hay abducciones, cuando hay cierta este tipo de sesiones, porque lo que menos se ve. Perfecto. Están estos, lo más famoso que son estos pequeños grises cabezones, pero hay otros que son más estilizados, altos, esos son mucho más inteligentes, que pueden tener una jerarquía, un escalafón obviamente mucho más acorde a ese tipo de inteligencia, pero también mandan a estos pequeños a que ejecuten sus travesuras. Claro, por supuesto. Y aquí es como siempre me he imaginado que la gente que dibuja, recuerdo mucho
teorías que le he hablado también en el canal y todo de nuestros antepasados, gente que vivió hace miles de años, que dibujaba eh, pinturas rupestres, que muchas veces no tienen por qué ser literal lo que uno ve, sino que, sino que al final la idea es que estas pinturas eran representaciones de de lo que uno podía interpretar de lo que veía. Es decir, antes no se dibujaba por lo general una nave, ¿cierto? Hace miles de años, sino que eh, dibujaban quizás un pájaro con fuego, porque que era lo único que en ese tiempo tú podías ver que volaba, era un pájaro. Y quizás si es que esa nave tiraba fuego, le dibujabas un pájaro con fuego. O sea, era como difícil hacerlo. Entonces, quizás hay gente que puede decir, ya, pero eso es como un cocodrilo, que pueden ser así, pero quizás son mucho más sofisticados, mucho más desfigurados de lo que se puede ver. Pero la interpretación es el punto. ¿Sí? Sí, y de hecho hay mucho detalle en los dibujos. En el caso de los reptiles que nos hemos encontrado, existen con hocico largo, como el que tienes ahí, existen los achatados, no tienen hocico, sino lo tienen hacia atrás. Hay otros que tienen el hocico un poquito más corto, con un diente más largo, más corto, con algunos que tienen alas y ya pasan a ser dragones, otros que tienen cola larga o corta. Entonces hay un sinnúmero de fisionomías, de formas físicas, o desde el astral, donde está, que básicamente se categorizan diversas razas, pero hay muchísimas. Entonces hoy día por lo menos, claro, la persona, en comparación en la época de las cavernas, hoy día la persona ya maneja por lo menos ciertos bosquejos, o ya sabe de ciertas figuras con cuál interpretar lo que está viendo al otro lado. Entonces, sí, parece cocodrilo este. E incluso esos que normalmente caminan en dos patas, que está dibujado ahí, hay otros que son raptores que andan en cuatro patas, pero son jerarquías. Claro. O sea, eso serían como más, podríamos decir que el bípedo, ¿cierto? El que de dos patas, dos brazos, es como la última sesión o existen bichos que son ya así con formas completamente distintas. Mira, estas entidades, al ser tan inteligentes, incluso pueden evolucionar de forma biológica, no así espiritual o energética, pero en su inteligencia acoplan tecnologías a su propio cuerpo para generar más jerarquía. Nos encontramos, por ejemplo, con entidades, dragones, que la persona cuando lo ve me dice, oye, veo una especie de cocodrilo con alas, ya sabemos que es un dragón, hocico largo, pero tiene 3 cabezas, tiene 5 cabezas. Entonces nosotros verificamos con los seres luz, oye, son las 5 cabezas del dragón, cosa que sabemos a esta altura que no. Y los seres luz verifican, no. Una es la original, que es biológica, las demás son tecnológicas. La que piensa es la biológica, las demás simplemente son para darle jerarquía, puede que tenga armamento en esas otras cabezas. Claro. Y utilizan este tipo de tecnología para modificar su propia genética, para seguir de una u otra forma incrementando esa jineta que le dé más poder o más control sobre su misma raza, o de ahí hacia abajo. Claro, comprendo, Patrick, comprendo. Estaba justo leyendo ahora los comentarios que nos están llegando. Julio también nos dice, conecta al en vivo, amigo, y escuchamos todos. ¿A qué te refieres, Julio, con eso? Oye, se supone que estamos en vivo, no sé si quizás estamos en una sesión privada y no me doy cuenta. Bueno, ahí... Estamos completamente en vivo y en directo. Perfecto. Entonces, nos veremos el 18 de noviembre, Pati, que estoy súper expectante, siento que mi vida va a cambiar. Aquí dice alguien, cambiará al tener mi sesión, así que supongo que hay gente que quiere, más arriba también había alguien que decía cómo poder tener una sesión contigo. Vamos a ir repitiendo de vez en cuando también que tus redes están, es de Bioser o Patrick Vargas, lo pueden encontrar y ahí buscar. Quizás tienes un número, Patrick, para la gente que quiere un número de nuestro centro, WhatsApp, más 569-664-98-100. 664-98-100. Ahí nos escriben de diversas partes del mundo. Y tengo una cantidad de audio de personas que cuentan, personas que ven, por ejemplo, que tienen más sensibilidad, dicen, oye, me voy al trabajo y miro por el vehículo hacia afuera por la ventana y me siguen estos reptiles, veo las naves, así, o sea,
Claro, Wow. cuando llega esta información a las personas, muchos de ellos lo callaban para no ser tildadas de loca Claro. o esquizofrénica. Mm. Pero cuando se dan cuenta que hay personas que también tienen la misma experiencia, que ven lo mismo, muchos de estos dibujos que nosotros mostramos, hay personas que dicen, sí, esto yo lo vi, este era mi amigo imaginario que yo tenía cuando era pequeño, este era el que me molestaba cuando estaba en la cuna, el que me abría las ventanas en la habitación cuando yo era niño, el que se Wow. sentaba en mi cama. Claro. Reconocen la misma entidad. Estamos hablando de Sí. kilómetros de distancia, estamos hablando de que no tienen por qué conocer a esas personas. Ujú. ¿Por qué? Porque hay razas que, como vimos ahí, se parecen. Un gris cabezón es muy conocido al otro lado del mundo, acá igual, son millones Mm. ellos. Sí, totalmente. Entonces, la gente comienza a soltarse, a hablar, a compartir sus experiencias Mm. y cuando llegan a los videos, ahí como que ya definitivamente dicen, ok, tengo que contarlo, lo sueltan. Y me llegan estos audios con un montón de Wow. testimonios, de casos, gente incluso que está angustiadísima porque está viviendo hace muchos años el acoso de estas entidades que le hablan, que le susurran, que se hacen pasar por maestros, que le hablan de día, de noche, Mm. de Qué todo. potente. O sea, hay personas que son quizás más sensibles a verlos como tú decías, bien, el que iba en el auto y podía ver alrededor. O sea, como que todo eso igual un poco hace que algunas personas tengan esa capacidad de verlos un poco más cercanos y no solamente sentirlo. Creo yo como que existe esa parte. Creo yo que te ha tocado ver también ¿Sí? un poco eso, ¿no? Hay personas mucho más sensibles, vienen con una genética en particular o vienen con unas capacidades que ya venían desarrollando de vidas anteriores Claro. y que estas entidades incluso intentaron sabotear para que no despertara esas capacidades, pero no les resultó y la Claro. persona aún así despertó, identifica cuando anda una entidad en su casa, la puede ver, ve la sombra o ve directamente una figura y que me la describe. O sea, veo qué sé yo, a un ser energético negro, ojos rojos, tiene tantos dedos en sus manos, Mm. sus patas son así, es peludo, y en la noche cuando me duerme se sube arriba mío, me comprime el pecho, no me deja respirar, la Mm. famosa parálisis del sueño. Sí, ¿Cuántos casos de ellos hemos visto? Muchísimos, qué muchísimos. potente. Y es la forma que tienen estas entidades de acecharte. Date Mm. cuenta que ellos para que poder consumir tu energía, Mm. eh, tienen que generarte miedo, Claro. tienen que generarte dolor, sufrimiento, alguna energía de baja frecuencia, porque ahí el manjar es mucho más rico. Pero Mm. si se atreven a tocarte, a generarte un miedo de donde se presenten frente a ti, lo tengas al Mm. frente con su rostro grande, qué sé yo, te generan más terror. Ya el miedo pasa a otro nivel y este manjar, este alimento es más exquisito para ellos y lo van a intentar hacer. Claro. Claro, si te das cuenta, te empodera y te pones al frente y dices, no, no doy permiso, no consiento, y los Claro. echas, pero con total seguridad, ellos cambian la estrategia, desaparecen, pero te buscan por otro lado o vuelven al protocolo inicial que es sacarte la energía cuando tú no te des cuenta. Claro, porque muchas veces no solamente te atacan directamente, sino que están los implantes, ¿cierto? O siempre son Sí. implantes. La mayoría de los casos Mm. sí hay implantes, a no ser que tú tengas alguna entidad energética. La entidad energética solamente se nutren de tu frecuencia, van a alterar tu frecuencia a través del acople que hacen ellos mismos sobre tus cuerpos energéticos. Pero si nos Entiendo. encontramos con grises, nos encontramos con reptiles, con dragones, con insectoides, con cthulhu o con otras razas, hoy día que están utilizando mucho la inteligencia artificial, Ujú. sí o sí hay implantes en el cuerpo. Entiendo. Patrick, acabo de fijar a alguien porque también justo me llamó la atención de que si tus sesiones son siempre físicas o estás haciendo sesiones online, a distancia. Mira, tenemos varias modalidades. Actualmente, como se ha masificado la información, el trabajo sí lo podemos hacer online, sin mayores inconvenientes, con los mismos efectos. Entonces está la opción online, está el de venir a consulta y experimentarlo acá mismo. Los efectos y el objetivo se cumplen. No hay ninguna diferencia en que la persona venga o esté en otro sector del Mm. planeta. Ya se puede hacer igual, se cumple los mismos objetivos. Entiendo. Está la otra opción, que es menos conocida, por un tema de demanda principalmente, Ujú. ¿ya? Hay gente que no conoce esto, donde hay personas que me dicen, especialmente hay muchas mamás que me envían su audio, me dicen, ¿sabes qué? Tengo a mi hijo que ve entidades, está con tratamiento psiquiátrico, está con fármaco, Mm. escucha voces, pero no sé si él quiere hacerse la regresión, ¿qué hago? Porque él está en otra, incluso Ah. uno le quiere plantear Mm. algún tipo de ayuda y como que se cierra, no quiere, Mm. grita, se esconde, arranca. Bueno,
Claro. El modus operandi que tenemos acá es a través de un familiar directo. Mamá, papá. Y son ellos, uno de ellos, a quienes hacemos esta sesión, y desde ahí ya sacamos información para entender qué es lo que está acechando a su hijo o a su hija. Cuando realizamos intervención, también nos da la posibilidad a los seres luz de que, como hay un lazo energético directo entre papá e hijo, o mamá e hija, a través de ese lazo podemos, con los seres luz, intervenir de cierta forma directa, más indirectamente, a su hijo. Es decir, podemos sacar, eliminar entidades o dispositivos necesarios o específicos para que su hijo o hija cambie su percepción de la realidad y acceda a terapiarse, acceda a tener algún tipo de intervención terapéutica para que ella dé el consentimiento, para que el niño o su hijo o su hija dé el consentimiento de forma directa, que eso es vital. Las líneas de vida son individuales. Tú puedes ayudar mucho, o puedes tener mucho deseo de ayudar a tu hijo, se entiende, pero su línea de vida es individual. Las entidades o bestias que su hijo tenga son por propios acuerdos de vidas anteriores de su hijo. Claro. Y no podemos intervenirlo hasta que dé el consentimiento de forma directa. ¿Ya? Eso hablando de niños, entre comillas, adultos, sobre los 12 años, que pueden dar el consentimiento. De ahí hacia atrás, podemos también intervenir, y no es necesario que el niño nos dé el consentimiento, por la edad que tiene, porque hay un lazo ya más directo asociado a la responsabilidad de sus padres. Y si sus padres dan el consentimiento, podemos intervenir a su hijo. Entiendo, comprendo. Está buena la idea porque muchas personas o muchos jóvenes que quizás tienen algo, sienten alguna dolencia, creen que son distintos porque ven cosas y como bien habías mencionado en otras entrevistas también, eso de la New Age al tiro es, no, mi hijo está loquito, hay que llevarlo a cualquier parte y no es necesario eso. No. Quizás hay alternativas que no son muy conocidas, como las que trabajas tú, y eso puede ayudar a las personas. O sea, la idea es probar, creo yo. Sí, totalmente. Mira, en casos extremos, claro, hay que medicar, hay que aplicar protocolos farmacológicos para que van a dar cierta estabilidad a la persona, porque Claro. sin duda no es fácil llevar años con que una entidad te esté hablando, te diga que hagas cosas que van en contra de tu voluntad y las haces porque si no te sigue acosando mucho más. Entonces, no es normal. Y es un sufrimiento constante. Pero está esta opción. Está esta opción que puede generar cambios importantísimos. Ahí me han llegado casos donde estas vocecitas le decían a la persona, oye, te lo menciono así también en esta frase para que se entienda. Claro. Desvive a tu marido, desvive a tus hijos, quema la casa. Claro. Entonces, son casos extremos, donde la persona ya al psiquiatra, más de un psiquiatra le ha dicho, tú estás loca, tú tienes que estar encerrada, resguardada y bajo fármaco. O sea, la persona incluso ya estaba pensando en ella descarnarse porque veía que no había solución. Y le llevamos esta información y encontramos una gran cantidad de jerarquías que se la estaban consumiendo porque tenía un gen luz, un porcentaje un poco más elevado, por lo tanto, se estaban repartiendo este botín y le estaban generando este caos. Ella tenía la capacidad de verlo, de sentirlo, de escuchar a estas entidades. Claro. Ahí está. Padre, la otra modalidad que te quiero comentar obvio. es cuando también personas llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo un familiar que está enfermo, está hospitalizado. ¿Qué puedo hacer? Claro, mi familiar está inconsciente, qué sé yo, intubado, o bajo respirador artificial, etc. Inconsciente. Entonces ahí a través de un familiar directo podemos intervenir y sacar lo que tenga esa persona para que le den de alta y llegando a casa, como una persona adulta, en la mayoría de los casos, pueda dar el consentimiento para esa intervención. Y curiosamente, en estos lugares, hospitales, clínicas, centros de salud, hay una cantidad tremenda de entidades intrahospitalarias que, claro, están felices porque hay dolor, sufrimiento, malestar. Entonces hay una frecuencia, es un mall, es un patio de comida para estas entidades. Es un buen punto, no lo había pensado de esa forma y tienes razón. Estando en hospitales, en centros de dolor quizás, estos seres se pueden estar paseando como quieren. Tal cual. Buen punto. Mira, una Patrick, persona nos pregunta ahí si esta exacto. técnica puede sanar las enfermedades. Es un gran complemento.
¿sí? Hemos visto casos de patologías que son sentenciadas por la medicina que se revierten, incluso patologías que se han ido de la noche a la mañana. Pero como lo mencionamos al inicio del vivo, aquí también es importante la responsabilidad de hacerse cargo de uno mismo. Mi ventaja como naturópata, que también doy esa orientación respecto a cuáles son los hábitos que debe incorporar la persona, principalmente nutricionales. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestra salud depende de lo que comemos. Somos lo que comemos. De hecho, una cosa es comer y lo otro es nutrirse. Entonces, este sistema está diseñado para que tú le metas nomás sin cuestionarte lo que está ingresando a tu cuerpo. De ahí entran alimentos procesados, refinados, industrializados, colorantes, preservantes, y te vas intoxicando, y eso resulta después en una patología, en una enfermedad. Entonces, si la persona la limpiamos desde el astral, le quitamos esta influencia energética, que también estas entidades tienen la capacidad de condicionar la conducta, de decirle directo o indirectamente a la persona, oye, come eso, haz esto, evita esto, ¿ya? Esa misma entidad tiene esa capacidad. Entonces, si le sacamos esa intrusión de estas bestias arcónticas, la persona va a tener más voluntad para generar cambio. No va a tener esa dolencia o esa constante incomodidad física por los dispositivos varios que tenía instalados por estos mismos arcontes. Y luego comienza a aplicar esta nutrición adecuada o suplementación donde va a ir notando que semana tras semana su cuerpo mejora, su energía, su sueño, sus dolores, pero es un conjunto, somos seres integrales, mente, cuerpo, espíritu y energía. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo para que estos cuerpos o estas características de nuestra esencia se vayan alineando, y eso automáticamente hace que la salud llegue. Maravilloso, Patrick. Es perfecto porque al final estás dando no solamente una ayuda en el caso espiritual, energético, ¿cierto? Eliminando estas entidades, sino que también lo estás haciendo del lado nutricional, o sea, de lo que nosotros debemos comer. Nosotros alimentamos y claro, nuestra energía también se basa en el alimento, y tienes toda la razón. Así que espero que esa pregunta haya sido respondida. Me encanta cuando la gente empieza a interactuar y creo que encontré una de las fotos que me enviaste, Patrick, y era esta, que una de las mismas. Sí. Mira, antes de ello, quiero, para cerrar la pregunta a la persona que me acaban de hacer, Por favor. aquí tengo una pauta, que en el fondo son las personas que me envían audio antes de sesión para dar a conocer los puntos que vamos a analizar e investigar. Me envían un Word, hay personas que me escriben a mano, otros que me mandan un audio. Bueno, esta persona de Uruguay, que la vimos hoy día, 75 años, de hecho, en todas las sesiones, o por lo menos en la gran mayoría, yo menciono estos puntos en los videos. Y ella mencionaba estrés, alopecia, artrosis, fibromialgia, glaucoma, dolores de cabeza, problemas que quedaron después de un accidente cerebrovascular. Eso fue hace 5 años atrás. Soledad, estamos hablando ya de un área más emocional, complicaciones con el dinero, y un hijo esquizofrénico, que escucha voces, etc. Entonces había un ataque constante donde estos videos, estas sesiones que publicamos, le hizo mucho sentido, porque ya no era la enfermedad, eran varias situaciones, varios signos y síntomas, con un hijo también complicado desde el área de la salud mental, temas económicos. Entonces había mucha negatividad, así como que, chuta, si yo no le hago el mal a nadie, trato de mantenerme en mi metro cuadrado, ¿por qué vivo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué estoy pagando? ¿De dónde viene? Y así muchos casos. Qué potente, Patrick. Yo creo que eso es uno de los mensajes más potentes que podemos dar esta noche, porque yo creo que muchos se pueden sentir identificados. Cuando uno no entrega el mal a la gente, cuando uno quiere hacer el bien, cuando uno ve que este mundo es difícil, es complejo y cuesta avanzar muchas veces, y uno dice, ¿por qué no me resulta? ¿Por qué me cuesta avanzar? ¿Por qué lo que me rodea es malo, es negativo? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me duele todo el cuerpo? ¿Por qué quizás quienes me rodean también tiran energías negativas? Mucha gente yo creo que se puede sentir identificada con ese mensaje. Y es importante lo que tú dices, es buscar nuestra ser interior y a ese original también para ir cambiando nuestra forma de
pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir este holograma Tierra, como tú bien decías. Tal cual, es fundamental tomar conciencia. Y a medida que nos vamos empoderando, vamos encontrando salidas, vamos viendo esa ventana, esa luz en el camino, no la del túnel, pero la luz en el camino que nos permite tener esa esperanza. Pero el sistema está diseñado para que suframos, estemos angustiados, estemos enfermos, nos meten toxinas por los alimentos, en el aire, vemos esas famosas estelas químicas que están hace mucho tiempo, entre otros elementos. Entonces el objetivo es bajarnos la vibración. ¿Por qué? Porque somos luz, somos muy poderosos. Estas entidades, que son los que controlan todo esto, ellas nos temen a nosotros, pero nosotros no lo sabemos, porque han hecho una cárcel tan maravillosa, este infierno bonito que llaman algunos, está tan bien diseñada que no nos damos cuenta que nosotros somos los poderosos, no ellos. Es un buen punto, Patrick. Me das un segundito para mandarle un gran abrazo y un saludo a mi amigo Alberto Urquiza, que se nos acaba de unir. Es el gran investigador y ufólogo, un gran amigo también, que hemos hecho varios programas, así que grande por estar acá con nosotros. Patrick, pasemos a esta última fotografía. Por favor. También quiero saludar a Alberto. Dentro de mi proceso de investigación de hace muchos años, también tomé su curso de biocuántica. ¿Ya? Perfecto. Lo conozco a Alberto, lo hemos visto un par de veces, hemos conversado, así que un gran exponente en el área ufológica. Así que le envío un abrazo también, a ver si se acuerda de él. Yo creo, vamos a ver si responde o si no, quizás después me encantaría hacer una regresión. ¿Sí? Sería muy interesante. Así que dejo la invitación ahí pasada. Cuando quiera se da una vuelta en mi consulta. Sería muy bueno volver a verlo. Y sería muy lindo también, o interesante, publicar o hablar de esa regresión en tu canal. Estaría tremendo. Yo creo que, imagínate, podríamos hacer ahí un buen grupo entre nosotros tres, juntarnos y hacer ahí algún videito bueno. Mira, ahí está. Abrazo, bendiciones, Patrick y Martino. Grande, gracias. Alberto. Sí, lo más probable es que nos pongamos a hablar después de este en vivo. Un grande Alberto, así que muchas gracias por estar acá. Patrick, me gusta esa idea, me gustó, me dejaste ahí con la idea. Sí, lo podemos hacer. Patrick, pasemos a esta última fotografía, que sí, es de las mismas que yo había pensado y una de las que utilicé para hablar sobre el video de este, que te decía que este doctor ruso de la cámara Kirlian, exacto. Claro, y se ve justamente la emanación energética de nuestro campo protector, de nuestros cuerpos sutiles. Entonces vemos una cúpula, un ovoide bastante simétrico en uno de los costados, claro, similar al que vimos anteriormente, obviamente con unos colores diferentes, pero haciendo referencia que estamos en perfecto, hablando del que está en buenas condiciones, ese mismo. Perfecto. Okay. Y en el centro del pecho se ve el destello, y cuando se ubica nuestra conciencia luz, y es lo que se hace hincapié a las personas cuando se les indica el activar el sentir, ¿ya? Que es clave justamente en este proceso de conectar con nuestra esencia, chispa divina o humano luz. Entiendo. Sin embargo, al otro lado, al costado tenemos un campo energético fisurado, intervenido ya con varios dispositivos que utilizan estas entidades interdimensionales. Desde arriba hacia abajo, arriba podemos ver un casco en la cabeza de la persona. Claro, esos cascos obviamente condicionan la conducta, ya pueden generar obviamente algunas alteraciones neuronales en la persona y que puede derivar en alguna patología ya física. Pero ese casco, instalado desde el astral, está limitando también quizás ciertas capacidades. Nos hemos encontrado muchas veces en personas que tienen sensibilidad mayor al promedio, donde le colocan esta especie de escafandra para limitar esa conexión con otros sentidos, con otras percepciones. ¿Ya? Hay unos cables que salen de su cuerpo, cables que también alimentan o nutren a dispositivos, implantes o chips que la persona puede tener dentro de su cuerpo astral. Y en el centro, en la zona del abdomen, ya también hemos encontrado muchas personas que cultivan larvas, cultivan incluso reptiles o entidades reptiloides en la zona del vientre. A estas entidades les encanta el aparato reproductor femenino,
por la energía que ahí se genera, Claro. y porque el objetivo, como mencionaba anteriormente, es replicar nuestro gen luz. Ya el incremento o el intercambio o la activación de nucleótidos a nivel celular es lo que a estas entidades les llama mucho la atención para intentar replicar el gen luz. Perfecto. Y ahí se ven esas larvas instaladas. Claro, estos son como larvitas, está bueno. Exacto. De hecho, me gusta esta imagen porque grafica mucho más que un dibujo, sino que lo que podría estar pasando dentro de nuestro ser, ¿cierto? Totalmente. Y en la zona pélvica ahí hay un implante, una placa, claro, ¿ya? Que es justamente como para un chip alterar su de función, teléfono. el aparato reproductor principalmente, y en algunos casos también nos encontramos con que interviene en la capacidad o la fertilidad en la mujer, porque esa mujer tiene cierta característica de ser un portal positivo, donde permite la llegada de seres de silicio o de alta frecuencia. Entonces, las entidades lo saben y lo intervienen para que ella esté con un proceso de infertilidad, o problemas para quedar embarazada, o trastornos a nivel de ovárico, Claro. problemas de cistitis, inflamación en el cuello del útero, alteraciones principalmente en el aparato reproductor derivados de estos implantes. Perfecto. Luego salen como estos tornillos por acá al lado, ¿no? Básicamente son unos tubos, claro, parecen tornillos, pero son unos tubos, y están limitando la función de las extremidades inferiores. Las piernas están siendo alteradas por estos tubos, donde incorporan elementos, en muchos casos, mira, curiosamente en esta última pasada, en varias sesiones nos hemos encontrado con una especie de brea muy parecido al grafeno, que le colocan a la persona, le sacan. Es un elemento que he utilizado mucho tecnológicamente por estas entidades, que fue también tecnología que se compartió con la civilización o la ciencia terrestre para crear este grafeno a nivel físico, pero originalmente viene de allá. Entonces el grafeno tiene esta autonomía y es un buen interfaz electromagnético para alterar nuestro campo bioeléctrico. Comprendo. Claro, o sea, la idea de que esto está todo intervenido, esto debería estar limpio, de esta forma. Claro, nunca va a estar así de esa forma, pero sí podemos intentarlo para hacerle el trabajo más difícil. Ya mencionamos de que tenemos dos cárceles, el cuerpo físico, que le pertenece a estas entidades, el avatar, y el holograma Tierra. Claro, totalmente. Justamente aquí nos apoya Alberto con su maravilloso conocimiento. Supongo que dice larvas energéticas de Trogdel, campo físico, pero en lo energético principalmente en el campo herido o falente de amor. Es fundamental, y lo que hacemos hincapié, si tú incrementas tu frecuencia a través del amor, del sentirlo, porque una cosa es que tú puedes tener la teoría del amor, pero sentirlo es lo que va a hacer que tu campo vibracional se altere positivamente, se eleve tu frecuencia, se expanda tu campo áurico, se desprendan algunas larvas, e incluso curar esas fisuras energéticas que ahí menciona nuestro amigo Alberto. Claro, totalmente. Mucho se habla de que el amor es el camino, ¿no? Una de las cosas que hace que... Es la frecuencia creadora, es la frecuencia de nuestra fuente creadora, básicamente, de ahí venimos, de ahí tenemos este fractal luz que está en cada uno de nosotros, pero está limitado por esta cárcel física, por este holograma y por este cuerpo. Claro, eso es lo que nos limita, pero como tú bien dices, hacerle un poco más difícil el trabajo a estas entidades es el camino que has tomado. Curar y proteger, sellando en un capullo causal, dice nuestro amigo Alberto por acá. La intención es maravillosa, más aún si esa intención le colocas emoción, porque ya definitivamente creas la realidad en un plano astral, en un plano etérico. Porque tú puedes tener, como mencionaba, la teoría. Perfecto, ya voy a imaginar, pero la imaginación va más allá. Si tú esa imaginación le colocas el sentir, vas a crear esa realidad a nivel astral. Por algo está la imaginación acá arriba. Por algo, la primera ley hermética, todo es mente. Por lo tanto, si utilizas la mente de una forma adecuada, yo siempre digo que la mente está al servicio del corazón. Y eso va a marcar mucho la diferencia en crear una realidad adecuada. Eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Patrick, ha sido un capítulo
excelente. Me encantó volver a hablar contigo. Bueno, como siempre, lo pasamos genial. Se nos pasa la hora volando. Eh, sí, así que nada, Patrick, te dejaré. Agradecido a todos los que hayan estado acá. Te quiero hacer un par de preguntas, sí, antes de marcharnos. Ujú. Primero es en tu canal de YouTube, ¿tú ya puedes hacer videos en vivo? ¿Has Eh, Nunca probado? he hecho un video en vivo en YouTube, sería Ya. interesante. Sería interesante poder hacer esta misma dinámica en YouTube y me gustaría hacerlo también así, un estilo vertical. Quiero hacer una prueba también. Vale. Eh, y nada, en un futuro nos podemos contactar nuevamente. Porque ¿cuántos seguidores? Porque YouTube es como más, tiene más problemas en el tema de cuántos suscriptores hay. ¿Cuántos? Yo desconozco el tema, recién estoy ingresando, como te dije, en septiembre para adelante, como que vino este boom, Claro, los seres nos encauzaron y se está viviendo gente todos los días, estamos contentos por ello, se está pasando la información, pero desconozco la técnica o lo técnico respecto a cómo acoplarnos a hacer este video. Yo dispuesto, materia dispuesta, podemos hacerlo en YouTube, yo creo que es maravilloso, hay mucha gente ahí que sigue este Ujú, tema, que van a estar mucho más. ujú. Por supuesto, Patrick. Así será entonces, ningún problema. Nos reuniremos entonces más adelante y lo conversaremos, lo transmitiremos a través de las redes cuando volvemos a hablar. Tengan sus preguntas, si quieren saber sobre estos temas, regresiones, hipnosis, si tienen alguna dolencia física y quieren saber qué es lo que podría estar pasando, quizás no es una enfermedad que nos van a decir en la clínica, en el hospital o en lo tradicional, ¿cierto? Quizás es algo en lo cual Patrick nos ayudaría a desprendernos de estas entidades que nos estarían atacando. Así que Bien. yo creo Yo feliz que poder ayudarlos, orientarles, responder sus preguntas y dar más entendimiento o desde la experiencia, desde la evidencia de campo que hemos sacado ya hace un par de años con esta técnica de hipnosis interdimensional y visión remota. Así que todos invitados a la plataforma de YouTube, aquí en Biocel Salud Integral, también en Instagram. En YouTube están las sesiones ahí publicadas, obviamente, para que vean el terreno de qué trata. Y bueno, veo ahí también que Alberto dice sí a la regresión. por supuesto, así que parece que ya tenemos una cita los tres y nos vamos a reunir entonces pronto, estaremos avisando, vamos a hacer la grabación, quizás puede salir algo muy muy bueno ahí los tres en persona. Es el momento. Excelente. Eso, Patrick, muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación y ahí estaremos junto a Alberto. Nos vemos pronto. Cariño a todos. Muchas gracias.